Hola, ¿qué tal, hermanos? Nos da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en la célula por internet, así que le vamos a pedir a Dios que nos hable el día de hoy por medio de su palabra. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está, en su casa, en el lugar donde está recibiendo este mensaje, vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés aquí con nosotros, que la presencia de tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Háblame por medio de tu palabra, Señor, y que el día de hoy yo no salga igual de este lugar, Señor. Que sea ministrado por tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu bendición eterna esté el día de hoy con cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues muy bien, pues vamos ahora a la palabra de Dios. Le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo número 17. Lucas, capítulo número 17, versículo número 11. Le voy a pedir por favor que me acompañe ahí en la Biblia. Le voy a dar un par de segundos para que por favor pueda acompañarme. El título de este mensaje se llama La bendición eterna. La bendición eterna. Así se llama este mensaje. Y vámonos entonces a Lucas 17:11. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y entre una aldea le salieron, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueran limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Muy bien, vamos ahora a nuestro versículo a memorizar. Le voy a pedir por favor que me acompañe en Lucas 17, del 17 al 19. Vamos a leerlo. Voy a contar 3 y lo leemos todos juntos ahí desde casa. 1, 2, 3. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a vamos a realizar 2 preguntas que van a hacernos reflexionar el día de hoy en este mensaje. La primera pregunta que le quisiera hacer es: ¿por qué razón cree usted que los 9 leprosos no regresaron a glorificar a Dios? ¿Por qué cree usted que haya sucedido esto? ¿Ok? Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo al que regresó, aquel único que regresó a dar gracias: levántate, vete, tu fe te ha salvado? ¿Por qué cree usted que pasó esto? Muy bien, en el desarrollo de este mensaje, la palabra de Dios nos va a responder estas preguntas. Y vamos entonces a ver qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios este día. El día de hoy, como bien dice el título, vamos a hablar acerca de la eternidad, de la bendición eterna, de nuestra salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo muy importante que debemos de observar. Sí, la palabra de Dios nos habla de esa historia de los 10 leprosos y cómo esos 10 leprosos fueron sanados. Sí, esos 10 leprosos tenían una necesidad apremiante, tenían una necesidad muy fuerte, ¿sí? Pero de esos 10,
una vez que fueron delante del Señor Jesucristo y Él les dijo lo que tenían que hacer, solamente uno, dice la palabra de Dios, regresó glorificando a Dios y vino a dar gracia. ¿De acuerdo? 9 de esos hombres fueron limpiados y no regresaron a dar gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Y esto es algo muy, muy importante porque fíjese lo que vamos a aprender de parte del Señor el día de hoy. Dice la Biblia que entonces solo uno de ellos regresó a darle gracias al Señor por haber sido limpiado. Sí, pero quiero decirle algo. Ese uno que regresó recibió la salvación, no solamente la sanidad en su cuerpo, sino que también recibió la sanidad porque el Señor, perdón, la salvación, porque el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y eso es algo importantísimo el día de hoy para nuestra vida espiritual. Observemos que esos 9 que recibieron la sanidad, ¿sí? Esos 9 que fueron delante de Dios desesperadamente, ¿sí? Una vez que recibieron su necesidad, no regresaron, no regresaron a darle gracias a Dios, ¿sí? Y en efecto, podemos ver aquí en la palabra de Dios que esos 9 recibieron sanidad, sí la recibieron, pero hay algo que no recibieron y fue la salvación. Y eso es algo sumamente importante para nuestra vida. Sí, estos 9 no regresaron a darle gracias al Señor, recibieron la sanidad, pero no recibieron lo más importante que usted y yo podemos obtener, y es la eternidad, la salvación de nuestras vidas. Ese es el primer punto que vamos a estudiar el día de hoy, que es la salvación eterna, la salvación eterna. ¿Sabes algo, hermano? Sí, aunque la necesidad en ese momento haya sido tan apremiante de cada uno de estos hombres al tener una enfermedad que prácticamente era incurable para esos tiempos, para esos momentos, ¿sí? Cada uno de estos hombres pues verdaderamente estaban afligidos. Yo me imagino que verdaderamente tenían pues esa enfermedad tan difícil, ¿de acuerdo? Y una vez que ellos vieron la oportunidad de sanidad en nuestro Señor, pues fueron y se presentaron delante de Él, ¿sí? Y recibieron la sanidad, pero no recibieron algo muy importante, que es lo que estábamos diciendo ahorita, que es la eternidad. Pero eso es algo muy interesante para que nosotros podamos aprender de la palabra. Y es que muchas veces en nuestra vida puede suceder algo muy similar, hermano. Muchas veces en nuestra vida podemos tener una necesidad apremiante que nos llega hasta el cuello, que verdaderamente es una situación difícil, es algo que quizá podamos nosotros necesitar urgentemente, ¿sí? Y muchas veces es bueno porque así podemos acercarnos a Dios. Lo desafortunado de esto es que cuando recibimos ese milagro de sanidad o de restauración en nuestra vida, cualquiera que sea nuestra necesidad, nos vamos y muchas veces podemos no regresar a glorificar y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y sabe algo, aquí la enseñanza es que probablemente esos 10 leprosos disfrutaron de esa sanidad. Muy probablemente se llenó en ese momento su vida de alegría por haber recibido ese milagro. Y probablemente lo disfrutaron en su momento, pero no sabemos cómo fue su vida posterior. Pero lo que sí podemos saber es que no disfrutaron algo de lo más importante, que es la eternidad. Estos hombres leprosos pues ya murieron, ya pasó su vida, hace más de 2000 años sucedió esto y hoy no recibieron la salvación. Y eso es algo tremendo para nuestras vidas porque muchas veces en la vida de una persona puede recibir el milagro como cada uno de estos 10 leprosos, pero su vida no cambia. El Señor se puede manifestar en una sanidad total de cáncer, de diabetes, de alguna enfermedad grave en un hijo, en una persona, en nosotros mismos, una necesidad de restauración familiar, cualquier milagro, hermano. Y una vez que lo recibimos,
pudiéramos disfrutar en su momento esa restauración. Pero si nos alejamos del Señor sin regresar, honrarle y darle gracias, nuestra vida temporalmente puede suceder algo bueno, pero desafortunadamente cuando nos alejamos del Señor, aún y con nuestra sanidad o nuestra necesidad suplida, podemos tener una vida totalmente rota, una vida totalmente pues mal delante del Señor. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Podemos perdernos la bendición eterna de tener salvación, de tener el perdón de nuestros pecados, que el día de hoy debe de ser algo de lo más importante en nuestras vidas. Y ese es el mensaje principal de esta célula, hermano, de esta palabra que el Señor el día de hoy tiene para nuestras vidas. ¿De acuerdo? Que hay algo más por encima de lo material, hay algo más por encima de las cosas que podamos tener necesidad y es lo eterno. Verdaderamente podemos pedirle algo al Señor y es bueno porque esa necesidad muchas veces nos acerca a Él o nos acerca a Él, si no, de otra manera no nos pudiéramos haber acercado al Señor probablemente, pero debemos de ser como aquel hombre que regresó y dio gracias, dándole no solamente honra a Dios por el milagro recibido, sino por lo más importante que pueda suceder en nuestras vidas, y es el milagro de la salvación y del perdón de nuestros pecados, que no solamente nos va a ayudar a entender el amor de Dios, a disfrutar de la bendición recibida como es una sanidad, por poner el ejemplo de la Biblia, sino que además nos va a ayudar a disfrutar la bendición eterna de la salvación y de poder tener una vida en las moradas del Señor celestiales el día que Él nos hable. Aquí en la tierra poder tener la plena paz y convicción del perdón de nuestros pecados y no vivir atormentados por nuestro pasado, por nuestras maldiciones, por nuestros errores. Una persona puede recibir sanidad, pero puede tener la misma persecución de su pasado al no rendirse al Señor, al no honrarle, al no recibir la salvación y el perdón de sus pecados. Una persona puede recibir un milagro, sí, pero puede seguir teniendo la misma vida caótica y fuera de la voluntad de Dios, aun y con todo y su sanidad, aun y con todo y su trabajo que recibió, aun y con todo con la necesidad que quizá fue suplida. Y al final se pierde o se vuelve a perder y muy probablemente se puede volver a caer en esa condición de enfermedad, de desintegración familiar y perdernos no solamente la bendición que nos dio Dios, sino también la salvación y la eternidad que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es lo que el día de hoy debemos de atesorar en nuestro corazón, hermano. Le quisiera leer un texto de la Biblia y dice la palabra de Dios. Dice en Segunda de Corintios capítulo número 4 versículo número 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, hermano. Y eso es algo bien importante porque muchas veces podemos buscar con más ahínco, con más fuerza las cosas terrenales. Muchas veces podemos buscar con más ímpetu que lo espiritual, las cosas terrenales. Y no debe de ser así en nuestra vida. Debemos de buscar y darle la importancia a lo eterno. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a padecer. Eso no quiere decir que usted y yo vayamos a dejar de ser bendecidos o suplirse nuestras necesidades del Señor. No, la Biblia es muy clara, hermano, y se lo quisiera leer. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si me acompaña ahí en su Biblia, dice la Biblia en Mateo 6, capítulo número 6, versículo número 31. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, hermano. ¿De acuerdo? Dios tiene cuidado de nosotros. Pedir cosas en esta tierra es bueno, porque estos hombres lo hicieron y fue suplida su necesidad. Sin embargo, debemos de saber que le tenemos que dar la importancia a lo que es eterno, a lo que no se ve. Y por añadidura y por bendición de Dios nos va a ser suplida la necesidad aquí en la tierra.
Es algo increíble lo que nos enseña el día de hoy la palabra del Señor. Cómo este único hombre regresó a glorificar a Dios y por ese acto de fe, de rendirse ante Dios, de honrarle, Dios le dio lo más importante, aunque su propia sanidad, esa enfermedad incurable, que fue la salvación eterna de su alma, de su vida. Y estoy seguro de que ese hombre disfrutó no solamente de esa bendición eterna, sino también de esa sanidad aquí en la tierra, con una premisa muy importante que es tener al Señor de su lado, que es haber honrado y glorificado al Señor, hermano. Y con esto vamos a terminar, y es el punto número 2, y es la bendición eterna, ¿de acuerdo? La bendición eterna. En cierto momento, la palabra de Dios nos enseña que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Dios se presentó esta situación. Y se presentó que unos amigos de un muchacho bajaron a su amigo, es un paralítico, para que fuera sanado. Entonces todas las personas que estaban viendo esa escena, estaban rodeadas ahí, querían ver un milagro. Y el Señor Jesucristo, al verlo, le dijo que sus pecados le eran perdonados. Pero la demás gente quería ver un milagro. Pero lo que no entendían en ese momento es que estaban presenciando el milagro más formidable que nos puede dar nuestro Señor, que nos puede dar Dios, y es el milagro de la salvación. Nadie se estaba dando cuenta en ese momento, por ver las cosas terrenales y no las que no se ven, que son eternas, que en ese momento se estaba presenciando el milagro de amor más grande que puede tener un hombre y una mujer en esta tierra, que es el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Y de esa manera nosotros tenemos que tener esa, 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 esa madurez, ese amor por Dios, para darle peso a lo que es realmente importante y no minimizar lo que Dios nos da y que es gratuito y que es gracia y que es salvación. Nunca debemos de minimizarlo, hermano, porque en esta vida es aún mayor tener la gracia y el favor de Dios, la misericordia, el perdón de nuestros errores, de nuestros pecados, que alguna bendición temporal o física que pudiéramos tener en este mundo, hermano. Así que el día de hoy la palabra de Dios nos dice que debemos de darle la importancia a las cosas eternas siempre en nuestro corazón, hermano. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3. Dice la Biblia ahí en el versículo número 1, Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén y amén, hermano. Así que el día de hoy usted y yo debemos de darle la importancia a las cosas eternas y atesorar en nuestro corazón lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, que fue darnos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra vida, la gracia y el favor inmerecido que cada uno de nosotros tenemos. Y por consecuencia, cuando nosotros honramos esto, cuando nosotros glorificamos esto y somos agradecidos, vamos a disfrutar de la bendición del Señor que Él pueda añadirnos en esta tierra. Bueno, pero qué bendición que podamos nosotros darle la importancia a lo que es eterno. Así que el día de hoy, hermano, la palabra de Dios nos enseñó que la salvación, que el perdón de nuestros pecados, que la gracia y el favor de Dios están por encima, están por arriba de todo lo eterno, de todo lo temporal que nosotros podamos recibir en esta tierra. Así que el día de hoy, hermano, yo le invito a que ahí en su lugar usted pueda orar junto conmigo, porque el día de hoy nos enseñó nuestro Señor Jesucristo esa importancia y ese gozo de la salvación que debemos de tener usted y yo. Así que yo le invito a que oremos el día de hoy y pongamos este tiempo en las manos de Dios y podamos valorar esto tan preciado que tenemos en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que el día de hoy tú pongas esta convicción en nuestro corazón y podamos honrarte y glorificar tu nombre acerca
de la salvación que tú nos has dado, Señor, que podamos valorar lo eterno, que pongamos nuestra mirada en las cosas que son eternas y no temporales y terrenales, Señor. Que tú pongas esta convicción en nuestro corazón de tener el gozo de tu salvación y de tenernos, Señor, alegres en nuestro corazón de saber que hemos recibido lo más valioso, lo más increíble, el milagro más grande de amor que puede recibir una mujer y un hombre aquí en la tierra, que es el perdón de los pecados y la salvación de nuestra vida, Padre. El tener tu gracia y tu favor con nosotros es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Ayúdame a ser como ese hombre leproso que no solamente, Señor, vio suplida su necesidad, sino que regresó y glorificó el nombre de Dios y lo agradeció. Y el Señor no solamente le dio la salvación, perdón, no solamente le dio la sanidad, sino le dio la eternidad en su vida. Y eso es algo importantísimo para nuestra fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te honramos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra y por la enseñanza que el día de hoy das a nuestros corazones. Que no seamos aquellos que reciben el milagro, la bendición y se apartan y se pierden sin una salvación, sino que seamos aquellos que vuelven, que honran al Señor y tenemos la gran bendición de recibir la salvación de nuestra vida, de nuestra familia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Que Dios le bendiga. Me dio mucho gusto estar conectado el día de hoy con usted. Y no se olvide de estar siempre conectado a la presencia de Dios en cada una de las recursos y bendiciones que tenemos aquí en Camino Extremo para usted y para toda su familia. Que Dios le bendiga.